El 61% del capital de CEIS acepta el canje de Unicaja y abre las puertas a la fusión. La operación consigue cerrar el total del capital mayorista y el 42,7% del preferentista. La mitad de clientes con preferentes y deuda subordinada de CEIS firman el acuerdo. Es la publicación que firma hoy El Mundo Diario de Castilla y León en su portada. Hemos hablado varias veces ya en este programa de este proceso de integración que parece no terminar nunca, de Caja España Duero con Unicaja, aunque según leemos parece que ya por fin se están llegando a esos últimos flecos para cerrar el acuerdo. Y también hemos hablado bastante de la situación de los preferentistas, pero ante este titular, ante lo que parece ser ya el final de este largo proceso, vamos a volver a hacerlo. Hablábamos la semana pasada con Luis Pineda de Ausbank y volvemos a ponernos en comunicación con él después de que hayan salido todas estas noticias. Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de hablar de nuevo con vosotros. Bueno, además estuvisteis por Castilla y León, en Valladolid estuvisteis también, luego en Salamanca. ¿Con qué sensación os fuisteis de nuestra tierra? ¿Qué es lo que más os preguntaron o os dijeron? Sí, también estuvimos en Zamora y de hecho no estuvimos, estamos. Ausbank, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, tiene un compromiso con Castilla y León desde hace muchos años, da servicio a mucha gente en temas no solo de preferentes, cláusula suelo, los swaps, los seguros de tipo de interés, productos tóxicos que lamentablemente pues han inundado perversamente Castilla y León, ¿no? Y que lo están sufriendo los castellano-leoneses. Dicho esto, a mí me parece que hay dos formas de ver lo que ha ocurrido. Una mala, que es que no ha prosperado en su integridad la propuesta, y una muy buena, y es que la gente empieza a reaccionar. Y la reacción ha sido razonable. Por un lado, los preferentistas ahorristas, y a mí me gusta recordarlo, porque ellos fueron a una caja de ahorros, no a un bingo, ni a un casino, ni a una sala de juegos, ni a un canódromo, fueron a una caja de ahorros y mucha gente no sabía ni que era preferentista, ha sido engañada. Y esa gente, siguiendo el criterio de Ausbank, los engañados, lo que quieren es restablecer su patrimonio, porque eran ahorristas, no eran ni siquiera inversores y mucho menos especuladores, pues van a escoger la vía de reclamar por vía judicial a través de Ausbank, en muchos de los casos. De hecho, nosotros ahora tenemos overbooking y esperamos dar un buen servicio, aunque lleve el tiempo que corresponda. Pero bueno, la nulidad conllevará eso, nulidad o anulabilidad. Por otro lado, la gente, hay suficiente masa crítica de aceptación para que se cierre, se le dé carpetazo a esta crisis financiera que, como digo, no tiene nada que ver con la otra, que es la crisis del ahorrista que tiene que reclamar sus derechos en los tribunales y Ausbank va a estar ahí defendiendo uno por uno cada caso, que es, por cierto, como hay que hacerlo. Mucho cuidado con esas demandas colectivas que buscan más el titular periodístico y la subvención que la reparación del daño. Hay suficiente masa crítica como para que el FROP y el ministro Guindos se sienten con las entidades afectadas, con Evaristo del Canto, con Braulio Medel, el FROP y el Ministerio y el Banco de España, y cerremos ya la sangría de tener el mapa financiero aún sin resolver, porque eso está impidiendo la recuperación de la microeconomía, que es la que nos interesa a todos. Hay suficiente masa crítica. Si esto fuera una OPV, una oferta pública de una oferta pública de adquisición, habría sido exitosa. Una entidad, nadie controla tanto de una entidad, no es ordinario que sea así. Mire usted, bueno, aparte de la singularidad del BBVA, que casi no controlan nada, el Banco Santander, cualquier otra entidad bancaria, con esos porcentajes, la gobernanza no solo es posible, sino que es cómoda. Luego, a nosotros nos parece que si nos sentamos las personas afectadas, ponemos razones e intereses, nunca mejor dicho en banca, intereses serios y ciertos encima de la mesa, se puede sacar adelante el que perviva lo mejor de CEIS y muera lo peor de CEIS. Que haya una nueva entidad capaz de dar servicio a los castellano-leoneses a través de lo que se espera de ellos, ¿no? Que es descuento de papel comercial, factoring, créditos, préstamos, hipotecas, créditos consumo. No, y de algún modo recuperar lo que era antes, pues pensar que tenías tus ahorros a buen recaudo. ¿Pensáis que va a ser una fusión buena con todo esto que estamos comentando después del largo parto que está siendo todo esto? Sobre todo respecto a este caso en concreto, al de Caja España Duero. Claro, el desgaste ha sido brutal, porque este ha sido el proceso de absorción más largo de la historia de la crisis financiera actual, ¿no? Ha sido muy medido, muy meditado. Unicaja tiene recursos propios sobrados para acometer este proyecto. Yo creo que tiene calidad de gestión, incluso dentro de Caja España y Caja Salamanca y Duero, Caja Duero, hay también capacidad intelectual
y lo que hay es esclerosis, porque el proceso ha sido muy lento y por lo tanto están muy agotadas las redes de ventas, de comercialización. A mí me parece que el carpetazo positivo sería ese, ¿no? Que salga adelante la absorción, que este nuevo operador financiero castellano-leonés andaluz y por lo tanto vertebrador de España, que es también bueno que existan organizaciones de este empaque, salga adelante. A mí, insisto, la solución es que efectivamente el operador nazca. No van a hacer con por así decirlo, con una burbuja mala, que es la gestión de los preferentistas, que tiene que ser una gestión ordenada y conforme a derecho, porque lo demás es un resbalón, ¿no? Aquí cuando se hacen atajos jurídicos, pues termina pasando como con la doctrina Parot, que al final se la cargan y el país sufre muchísimo. Luego, es gestionable, es posible con estos porcentajes que la absorción se saque adelante, habrá que poner inteligencia y medios encima de la mesa porque merece la causa. Esta causa merece ese esfuerzo económico por parte del FROP y además en Ausbank hemos vivido otras situaciones, por ejemplo la CAM, que fue también absorbida, comprada por el Banco Sabadell con un paquete de ayudas complementarios mucho más elevados. Luego el FROP no puede decir que sí al Levante español y no a Castilla, León y Andalucía. No sería equilibrado, ni justo, ni conveniente. Aparte de que no hay ningún otro operador dispuesto a afrontar el riesgo de la gestión, de reputacional, de recursos propios como Unicaja. No ha aparecido una contraopa. No la hay. La alternativa sería la liquidación y eso sería el mayor daño posible a Castilla y León. Luego, a mí me parece que el FROP, el Banco de España, el ministro Guindos, que además son gente, los actuales, los de antes no, pero los actuales son gente capaz, que conoce el problema y que ese carpetazo, para que ya empiece la nueva etapa, es más que conveniente. Es necesario, yo diría imprescindible. Decía esta mañana el secretario regional en Castilla y León de Comisiones Obreras que, ironizando en cierto modo, que al final, como vamos a pagar todos el descalabro, tampoco tenía que asustar que el Banco CEIS acabara nacionalizado. ¿Cuál sería tu opinión ante una expresión como esta? Pues yo lamento ser... a mí me parece que hay instituciones fundamentales en un país democrático, ¿no? Pues el legislativo, el ejecutivo, el judicial, en fin... pero hay otras que son de orden civil, como son los sindicatos, los partidos. Y lamentablemente Comisiones Obreras y UGT no son precisamente, en fin, buenos voceadores ahora, porque forman parte, aparte de que salgan en primera página últimamente, pues con cosas anecdóticas, pero muy vergonzantes, y no tan anecdóticas, ya son casi categóricas, en cuanto a cómo gestionan los fondos de parados y de minusválidos y demás. En el caso de las cajas son además culpables. Forman parte del grupo no de víctimas, sino de los culpables del robo del milenio a los españoles, que son las cajas generales de ahorro popular. Ahora estamos hablando de liquidación, de desastre. A mí me gustaría que los que nos escuchen se acuerden de hace 8 o 10 años y qué era Caja España, qué era Caja Salamanca, qué fue Caja Duero, con ese nombre tan atractivo y tan fecundo, pues a todos los efectos, no solamente del vino, sino también de riqueza y de posibilidades. Bueno, pues ya no existen, ahora son una carga en lugar de un beneficio, y forma parte de ese entramado algunos sindicatos. Eso de que, en fin, yo casi creo que lo correcto sería que mantuviese la boca razonablemente cerrada los sindicatos, porque como miremos mucho, a lo mejor, pues como de una forma muy expresiva ocurrió en el Parlamento de Cataluña, hay que quitarse el zapato y decirle, ¿no le da a usted miedo salir a la calle? Porque ustedes son culpables de esto, porque formaban parte de los consejos de administración y nunca se preocuparon de la rex común, de la cosa común, se preocuparon solo de sus intereses y de una forma tan perversa que malogrgaron unos proyectos financieros bellísimos, que eran las cajas generales de ahorro popular, con un patrimonio, con una capacidad de gestión, que además fueron exitosas, pero que no supieron defender porque nunca las defendieron. Entonces, cualquier observación que hagan estas entidades en este momento, que luego tendrán otra vez su momento, imagino, de defensa de sus intereses de los trabajadores, pero en el tema de las cajas de ahorros, lo mejor es que se estén calladitos. Tengo solo 2 cuestiones más, una volviendo casi al inicio, y lo decía la propia información que leemos hoy en el Mundo Diario de Castilla y León. ¿Qué sucederá ahora con aquellos ahorradores que optaron por no aceptar el acuerdo con la vía judicial? ¿Cómo vais a actuar también desde Ausbank vosotros?
Bueno, pues nosotros estamos ya trabajando desde el minuto cero, ¿eh? Estamos interponiendo demandas porque tampoco ha quebrado la entidad, o sea, empieza la nueva etapa, que se divide en dos partes, ¿eh? Esto es una moneda con la cara y la cruz. Lo que pasa es que la cruz, que es la demanda judicial, porque conlleva pues un tiempo y determinados requisitos, ¿no? Pues hay que dar un poder, en fin, hacer un trabajo serio de abogados, porque yo creo que hay muchos abogados haciendo muy buen trabajo, pero también tener cuidado con que las demandas las ponga cualquiera y sean como, por así decirlo, de churrera, o sea, sin análisis, porque cada vez que hay una demanda mal puesta y una sentencia perdida, nos daña a todos, y sin embargo, por lo menos en Ausbank, cada demanda es un trabajo esforzado y único y singular, porque cada perfil del inversor debe ser analizado de forma individualizada, ¿eh? Y en esto cuidado. Entonces, desde el minuto cero, nosotros ya estamos preparados, y de hecho pues abrimos oficina ahora también en Zamora, aparte de que en León vamos a dar servicio de forma continuada, las oficinas ya abiertas en Valladolid y en Salamanca, para preparar el restablecimiento del derecho, que a su vez esta vez conlleva el restablecimiento del patrimonio, que son demandas judiciales que declaren la nulidad y que hay que pagar. Y además existe un fondo para hacerlo. O sea, está previsto, hay un fondo de 1.250 millones para estas contingencias. No solamente en el caso de las preferentes y de otras emisiones de títulos, ¿no? Obligaciones subordinadas y demás, sino también en el caso de cláusula suelo, que como sabéis es ilegal y que lo que hace falta es reclamarla para que te la dejen de aplicar, e incluso en un 60 y tantos % estamos consiguiendo que te devuelvan el dinero desde el mismo día de la firma. También, y me gusta recordar lo que no se le olvide a la gente, ese producto tóxico que se ha comercializado de forma no endémica, sino pandémica, que son los mal denominados seguros de tipo de interés, permutas, swaps, pips, en donde te vendían una especie de seguro y en realidad lo que era un seguro de que te iban a quitar dinero de forma ilegal, cuando bajaban los tipos, cosa que ellos sabían. Esas reclamaciones no dañan, restablecen el derecho, consolidan una nueva forma de hacer banca que en realidad es la antigua, la original, la correcta. Y eso es lo que nos llevará a un éxito del sistema financiero. No el haber dejado que hicieran de todo y a todos, de cualquier forma y manera, como hizo en la etapa más oscura del Banco de España, de su benigna historia, excepto con esas sombras terribles que parecen cuadros de Goya de su etapa negra, dirigida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Luego, hay que reclamar, y hay que acostumbrarse a que en el Estado de Derecho se reclama así, y así se consiguen las cosas. Hay otras formas, ¿no? Pero en Ausbank preferimos esta. Lo del gamonal a mí no me parece el mejor ejemplo, ¿eh? Yo prefiero interponer una demanda, restablecer mi derecho personal, exigir a la entidad a que reconozca y pague, porque a mí lo de pedir perdón sin indemnización no me sirve. Luego, yo animo a todos los que nos escuchen a que se planteen más pronto que tarde juntar los documentos acreditativos de su mala inversión, muchas veces desconocida hasta la fecha, obligada, vendida de una forma comercial insatisfactoria e ilegal, para que vengan a Ausbank y vamos a poner, no una, espero que decenas de miles de demandas que no van a dañar a la entidad, porque esa es la parte de la cruz. ¿Y la parte de la cara? Bueno, pues la cara es que se ponga en marcha la entidad de una forma ordenada, eficiente, solvente. Y eso espero que sea este nuevo operador que tiene mucho que hacer en Castilla y León, porque hay mucha gente ya que está vislumbrando un futuro mejor, pues a través de un proyecto empresarial, personal, de consumo, y le falta músculo financiero. Necesita la región una entidad financiera capaz, solvente, y además que tenga los viejos mimbres de las buenas cajas de ahorros, ¿no? Que está pegada a la tierra, que también sea sensible a algunos proyectos de carácter social que hay que seguir manteniendo o puesto en marcha. Castilla-León es un territorio muy grande, con una singularidad en cuanto a poblaciones, en donde hay que ver el negocio al menos con un pequeño matiz social, porque si no, muchísimos pueblos y muchísimas iniciativas van a quedar marginadas. Por eso nosotros apostamos porque una entidad que nace del recuerdo y de la antigua buena gestión de una caja de ahorros es una entidad que nace con buenos mimbres. Lo que hace falta luego es que los sindicatos ocupen su puesto, que no es precisamente gestionando los fondos del público, que los partidos políticos, si quieren dinero, tengan el valor de ir al Parlamento a pedirlo en forma de impuestos, y ya veremos a ver si se los damos o no, y no de traerlos de los fondos privados de las entidades financieras, que no tienen por qué ser la palanca política de un visionario bien o mal intencionado, corrupto o no corrupto.
Luego, sí veo una moneda que tiene un buen desarrollo y que girará bien. Por un lado, gestionar los procedimientos de las preferentes lo mejor posible, efectos judiciales y, en su caso, negociales. Porque hasta la sentencia se puede llegar a acuerdos, pero siempre que sean honestos y restablezcan el derecho. Y por otro lado, que esa red de oficinas que existe y que necesita trabajar inmediatamente, empiece esa espiral virtuosa de poner en marcha el negocio de un banco, que es prestar dinero en proyectos solventes. Pues yo particularmente, seguro que muchos de nuestros oyentes están de acuerdo con casi todo lo que has dicho, Luis. Ha sido un placer conversar contigo y acercarnos una vez más a Ausbank para algo que yo creo que es muy importante para Castilla y León. Un auténtico placer poder mantener estos minutos de conversación con vosotros. Gracias a vosotros.